يحييكم معمونيكم Muy bien, continuamos. Como les decía, al estar viviendo este momento de tanta oscuridad, de debilitamiento personal, físico y emocional, es como si le hubiera entregado mi fuerza a alguien más. Y fue cuando me di cuenta que abajo de esta depresión, de este sinsentido, de este vacío, había algo no expresado. Y obviamente este algo era un enojo con la persona que me había agredido. Y es interesante porque esto nos sucede muy a menudo. Nos da tanto miedo perder a la persona, o que la persona se enoje, o que no me vuelva a querer, o que se vaya de mi vida, que mejor me guardo yo la agresión, me guardo el enojo y me agredo a mí entrando en un proceso de víctima y de depresión. Bert Hellinger habla de varios tipos, habla de 4 tipos, pero vamos a hablar hoy de 2 tipos de emociones. Una es la emoción primaria y la otra es la emoción secundaria. La emoción primaria es aquella que nos lleva a la apertura. Y la emoción secundaria es aquella que nos lleva a la retracción. La emoción que nos lleva a la apertura podemos verla muy claramente en los niños. Un bebé que se carcajea porque juega con su mamá, a lo mejor a escondidas, y se empieza a reír y acaban en una carcajada de alegría tal cual. O cuando la mamá le pone un ceño, se enoja porque le jala el pelo y le pone un ceño, una cara de enojo al bebé, el bebé pone una carita de susto. Estoy hablando de un bebé de 6 o 8 meses en adelante. O cuando la mamá se sale del cuarto y se queda el chiquito, empieza a llorar porque se asusta, porque no la ve. El sentimiento es, ya la perdí. Estas son emociones primarias. Y las emociones primarias de apertura nos sirven para la relación. Es con lo que empezamos a relacionarnos unos con otros. La mamá cuando sonríe al bebé, el bebé sonríe de regreso. Pero si la mamá se pone seria porque se enoja por algo, porque el bebé de veras le jala el pelo o la muerde, le hace una cara de no. El bebé hace lo mismo, saca el mismo sentimiento, o se asusta y llora. Estos son emociones primarias y hacen que nos relacionemos. Pero ¿qué pasa con las emociones secundarias? Las emociones secundarias son de retracción. Son aquellas emociones que nos guardamos, que no expresamos en el momento y que permitimos que la mente empiece a funcionar, no porque me lo hizo. Esto generalmente no lo vive un niño pequeñito, lo vive un niño un poquito más grande, quizás al año, 2 años, 3 años en adelante, y mucho los adultos. Los adultos somos especialistas en esta emoción secundaria de retraimiento. Y esta lo que nos lleva es a congelar el alma. Es como si el alma se detuviera, porque no expreso. Me detengo porque hay otra emoción que puede ser el miedo a que el otro se vaya, el miedo a que se enoje. Hay una serie de emociones que hacen que esta emoción
se convierta en secundaria y en retraimiento. Y esto obviamente tiene un precio, tiene una consecuencia. Y esta, en muchas ocasiones, dependiendo del nivel o del alcance de esta emoción, nos puede llevar a momentos como los que describí en la primera parte. Nos puede llevar a esta sensación de ¿para qué? ¿De qué sentido tiene? Ya no tiene caso seguir en la vida. ¿Como para qué vivo? ¿A quién le hago falta? Todas estas son frases que nos decimos cuando estamos en el vacío. Y muchas veces tienen que ver con estas emociones secundarias, con estas emociones de retraimiento. Creo que podemos distinguirlas muy fácilmente. Si yo voy en el camión y alguien me da un pisotón, digo ¡ay! Y a lo mejor empujo a la persona. Esto es una clásica emoción primaria. Pero si me pisa, quito el pie y me quedo dándole vueltas, ¡uy, idiota este señor! ¿Pero qué se cree? ¿Pero por qué no se fijó? ¡Ay, ya ni la muela! Ahí estoy haciendo esa emoción en una emoción secundaria, porque empiezo a darle vueltas con mi cabeza. Y claro, a lo mejor un pisotón no me va a llevar al vacío existencial, pero algo con una persona muy cercana, por supuesto que me lleva ahí. Entonces, aquí lo importante es darnos cuenta de estas emociones secundarias que me llevan a enfriarme, me retraen, me meten hacia adentro. Es como si todo mi cuerpo se hiciera apretado, se hiciera pequeñito, a lo opuesto a la expansión, a la apertura de la emoción primaria. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es encerrarme, colocarme en un lugar de víctima, sentirme mal y decir, no tengo nada, no me pasa nada con nadie, simplemente ya no quiero vivir. Y esto lo habrán experimentado o lo habrán oído de alguna persona. Lo cuento porque me acaba de pasar. Y tengo muchas herramientas, pero a veces se nos olvidan las herramientas. Hubo un momento que me di cuenta de dónde estaba colocada. Me coloqué de voluntaria para ser víctima. No fue el hecho de una agresión, fue qué hice yo con la agresión, fue mi actitud frente al hecho. Y en ese momento dije, tengo que hablar con la persona, decirle lo que sentí y ponerle un límite. Claro que había miedo de que esta persona me dejara de hablar, se enojara, me dejara, por supuesto que había. Pero fue muy interesante porque en el momento que lo enfrenté y lo dije, fue como si yo me hubiera recuperado a mí misma. Y entonces mi reflexión fue, ok, puedo perder a esta persona. Ni modo, si la pierdo, me dolerá. Pero a quien no puedo perder nunca es a mí misma. Con quien estoy destinada a no perderme jamás es a mí. Y hay muchas personas que se pierden en el camino por cuidar a los demás, por cuidar que los demás no se vayan. Pero no pierdo a los demás, pero me pierdo yo. Y eso no se vale. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Yo, en la medida que yo me responsabilizo de mí misma, estoy en mucho más conciencia y vuelvo a encontrar la razón del sentido de mi vida. Mi vida deja de estar vacía, dejo de estar en este vacío, en esta oscuridad y me recupero. Y yo creo que esto es lo que es más importante, porque en muchos momentos no nos damos cuenta de esto. De verdad creo que
que es importante, si en algún momento se sienten deprimidas o deprimidos, quien me está oyendo, revisen qué enojo hay por debajo, qué emoción primaria que no han logrado sacar, que se colocaron en esta circunstancia y hace que entren en un vacío. Puedo perder a quien sea, no me puedo perder yo, y lo repito, porque creo que es lo más importante. Recuperarme a mí, retomarme a mí. Fue muy interesante porque después de esta llamada telefónica, fue como, ¡ay! ¡Qué diferente me siento! Y en el tercer segmento veremos el sentido de la vida y cuál fue, cómo pude retomarlo, reestructurarlo otra vez. Pero aquí lo que fue vital fue sacar la emoción de retraimiento, la secundaria, que tenía yo atorada y que venía hablando y hablando y hablando y pensando y pensando y pensando, y que no me permitía volver a encontrar la alegría, el sentido de vida, la emoción, etc. Y pasa mucho también en los caminos espirituales. Yo no me atrevo a juzgar a los grandes santos, pero hay mucho el sublimar, el guardar, el no decir. Yo creo que es importante que cuando hay una sensación de oscuridad en el alma, cuando hay una sensación de vacío existencial, hay que revisar cuál es la emoción secundaria que está abajo y poderla expresar. Al expresarla se convierte en emoción primaria, la puedo decir, la puedo experimentar y expresar. Y lo que es interesante es que vuelve a haber relación. Si yo me quedo en el retraimiento y en la depresión, la relación se pierde, aunque crea que no se pierde. Esa es la paradoja. Yo creo que se va a perder y en el fondo ya la estoy perdiendo, porque no estoy expresando y la energía y la relación se da. O sea, se siente de cualquier manera. Entonces, es sumamente importante tomar conciencia de que aquello que está por debajo yo lo pueda expresar, yo lo pueda decir, porque al decirlo vuelvo a tener una relación, si es que me interesa la relación, pero sobre todo me recupero a mí no me pierdo, y al no perderme puedo volver a encontrar muy fácilmente cuál es el sentido de mi vida. Regresamos al tercer segmento en un momento con lo que es propiamente el sentido de la vida. Gracias. Nosotros venimos